Auspicia la columna de Gustavo Sánchez Romero, Vidrios y Aberturas SRL. Bueno, gente, estamos en Recalculando, en REC 107.3 desde Santa Fe hacia el mundo, en todas las redes sociales. Y ¿saben ustedes qué es recalcular? Digamos, cuando uno en el auto. Vamos bien. El GPS. Vamos viendo. ¿A dónde vamos de vacaciones? Vamos viendo. ¿Hicieron alguna vez vacaciones así? No, fueron algún Sí, lugar determinado. sí, claro. Para Así mí de- saber perderse en ciudades es un arte. Está bueno eso. Lo que pasa es que a veces perderte también te lleva Vos vas a algún Brasil, disgusto. por ejemplo, sí, agarrá la BR. ¿Y Claro. dónde vamos? ¿Qué sé yo? Eso sí lo he hecho. Bueno, tiene que ver recalculando porque el señor Sánchez Romero comúnmente habla de política económica. Y hoy trajo otro tema. ¿Por No, dónde pasa hablo de lo tuyo? que, total, Lo que mi salga. ignorancia enciclopédica, pero Pero bueno. Ay, hoy quería retenerme. Es tan por- modesto. Usted lo dijo recién, se cumple un aniversario de la muerte, del secuestro del gran escritor y dibujante argentino, que lamentablemente Germán Héctor Oesterheld, que representa quizá el mojón de la tragedia argentina, un mojón que marca una forma de violencia de todo tipo que tuvimos los argentinos, de violencia vinculada a la creatividad, de la creatividad necesariamente vinculada a la militancia, y de cómo algunos personajes trascendentes terminan atrapados en una gran locura que fueron los 70 en Argentina. Y este es el caso de Oesterheld, que tuvo consigo 10 personas muertas en su familia y un nieto recuperado. La verdad que es la historia de un joven geólogo que nunca ejerció, que se dedicó al dibujo, que trabajó junto con Solano Lima, su gran compañero, su gran dibujante. Era un gran historietista, tenía excelentes guiones y trabajaban para distintas revistas. Mystery quizá era la más conocida, de la década del 50, de la década del 60. Dijiste, perdón, Solano López. Solano López, ¿qué Dijiste dije? Lima. No, Solano López, perdón. Solano Lima era otro. Claro, sí, político. El vice de Cámpora. Que era fue su gran compañero, que habló mucho de cómo vivieron los años. Y Oesterheld tuvo la gran tragedia de sumarse detrás de sus dos hijas más grandes a la fila de los montoneros. Y en un punto él engarza esta militancia con lo que él pensaba del dibujo y del relato y de la historia, de cómo debía contarse. Él quería salir del relato de contar héroes americanos, héroes europeos o héroes etéreos que no tenían ningún anclaje con la realidad, y él quería contar los avatares de los héroes argentinos cotidianos. Y decide salir de las editoriales donde trabajaba, lo convence a Solano López y terminan fundando Frontera, una editorial que empezó a trabajar muy bien, que hay una estadística de aquellos tiempos que era que todas las publicaciones vinculadas a las editoriales que él donde trabajaban y se hacían las historietas sumaban 400.000 publicaciones mensuales. Cuando nace Frontera, 240.000 de esas publicaciones siguieron a Solano López y a Oesterheld, eran realmente muy seguidos, muy exitosos, y lo hicieron con este concepto de héroes cotidianos de la vida de las Pampas, del sur, y crearon un montón de personajes hasta que crean un cuento muy breve, un cuento que estaba pensado para 30 viñetas, que era el Eternauta, que era un personaje que venía del tiempo, que anticipaba lo que era una invasión que sufría el porteño, el tipo de todos los días. Leer el Eternauta es realmente maravilloso, es conmovedor. Yo recuerdo haberlo leído con mis dos hijos, porque la verdad que era algo, nunca más lo leí, creo que lo leí esa única vez, pero lo recuerdo como un mensaje de esto, de la cotidianidad, que se puede construir literatura, que se puede construir arte desde lo cotidiano. Y eso fue Oesterheld que inventó ese concepto, que lo hizo público y que lo masificó. Eso lo llevó a creer que podía trasladar a la militancia política ese concepto, y decide acompañar a sus dos hijas mayores en la militancia política y pasa a la clandestinidad. A posteriori de esto, sus dos hijas menores son también secuestradas,
Mechi aportaba que su mujer, que aún se mantiene con vida, nunca le perdonó haber arrastrado a la militancia a sus 2 hijas menores, que estaban embarazadas al momento de ser secuestradas, y por eso la tragedia fue tan grande. Pero lo peor del caso fue el psicólogo que lo acompañó en su último momento a Oesterheld en la prisión, cuando declaró en Nunca Más, que él decía que no podía entender la perversidad de los militares que le contaban todos los días cómo mataron a sus 2 hijas. Semejante perversidad de un ser humano, y él soportó eso, fue muy estoico en esa resistencia, hasta que terminó doblegado, terminó con la salud muy, muy comprometida y terminó muriendo en prisión. De esa familia, las 2 hijas menores, las 2 hijas mayores, y sus hijos, y sus 2 yernos, fueron desaparecidos. Una familia muy comprometida con la vida política. Uno de los hijos, gracias a que iba con un documento, pudo ser recuperado, porque la familia que lo adoptó, entre comillas, se comunicó con sus familiares y lo logró devolver. Una historia muy rica también en este nieto recuperado. Y la historia termina en el olvido, como terminan muchas cosas, hasta que el kirchnerismo lo intenta recuperar, se apropia de este personaje y crea el Nestornauta, tratando de trasladar los valores del Eternauta, de un tipo solidario, un tipo que se compromete, que sale de su casa y se expone a los elementos de la naturaleza, al ataque, a la invasión extranjera, para defender a lo suyo, a su pueblo. Afortunadamente se le fue ese berretín de la cabeza al kirchnerismo. Sí. El personaje de Oesterheld se mantiene puro, no pudo ser contaminado por esa maledicencia política del kirchnerismo, y con el tiempo crece su figura, se agranda, se expande, y la verdad que los argentinos deberíamos ver aquí, en este punto, una perversa relación entre la creatividad, la magia del pensamiento argentino, la fuerza creativa de un intelectual, su compromiso político, cómo termina un espíritu de una época arrastrándolo a la gran tragedia, quizás la más grande que tiene la Argentina del proceso, en la figura de Oesterheld y toda su familia. El recuerdo, con la firma de Gustavo Sánchez Romero.